Mayo 8. Primera de Samuel 2. Versión Reina Valera actualizada. Elí ya era muy anciano y oía todo lo que hacía sus hijos a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del tabernáculo de reunión. Él les preguntó: ¿por qué hacen semejantes cosas? Yo oigo de todo este pueblo acerca de sus malas acciones. No, hijos míos, no es bueno el rumor que oigo y que el pueblo del Señor difunde. Si un hombre peca contra otro hombre, Dios intercederá por él. Pero si alguno peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Sin embargo, ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería hacerlos morir. Y el niño Samuel crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Profecía contra la casa de Elí. Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: Así dice el Señor: yo me manifestaré claramente a la casa de tu padre. Yo me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto al servicio de la casa del faraón. Yo lo escogí como sacerdote mío entre todas las tribus de Israel, para que subiera a mi altar, quemara el incienso y llevara el efod en mi presencia. Yo he dado a la casa de tu padre todas las ofrendas quemadas de los hijos de Israel. ¿Por qué han desdeñado mis sacrificios y mis ofrendas que mandé ofrecer en mi morada? Has honrado a tus hijos más que a mí, y los has engordado con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, dice el Señor Dios de Israel: en verdad yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora dice el Señor: de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que en tu casa no haya ancianos. Tú verás que tu morada padece necesidad, mientras yo colmo de bienes a Israel, y jamás habrá ancianos en tu casa. Pero no eliminaré completamente a los tuyos que sirven en mi altar, para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Todos los descendientes de tu casa morirán en la edad viril. Te servirá de señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fineas. Ambos morirán en el mismo día. Pero yo levantaré para mí un sacerdote fiel que actúe conforme a mi corazón y a mi alma. Le edificaré una casa firme, y él andará en presencia de mi ungido todos los días. Y sucederá que el que quede de tu casa irá a postrarse delante de él por un poco de dinero y por un bocado de pan, diciéndole: por favor, asóciame con alguno de los servidores sacerdotales, a fin de que yo tenga un poco de pan para comer. Primera de Samuel 3, versión Reina Valera contemporánea. El Señor llama a Samuel. El joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. En aquellos días el Señor no se comunicaba ni en visiones, pues éstas no eran frecuentes. Un día, mientras Elí reposaba en su aposento, pues tenía la vista cansada y casi no veía, y Samuel dormía en el santuario donde estaba el arca de Dios, y la lámpara de Dios aún no se apagaba, el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy, Señor. Así que fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Pero Elí le respondió: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió y se acostó. Pero el Señor volvió a llamar a Samuel. Así que el joven se levantó
fue a ver a Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí volvió a decirle: Yo no te he llamado, hijo mío, regresa y acuéstate. En aquel tiempo Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado su palabra. Y el Señor llamó por tercera vez a Samuel. Él se levantó y fue a ver a Elí, y le dijo: Aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Con esto Elí entendió que el Señor había llamado al joven. Así que le dijo a Samuel: Ve y acuéstate, y si vuelves a escuchar que te llaman, dirás: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó. Entonces el Señor se detuvo junto a él y lo llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le dijo: Escucha bien, voy a hacer en Israel algo que a quien lo oiga le zumbarán los oídos. Cuando llegue el momento, cumpliré en Elí todo lo que le advertí acerca de su familia, de principio a fin. Voy a demostrarle que dictaré sentencia contra sus descendientes, por la maldad que él sabe, pues permitió que sus hijos blasfemaran contra mí, y él no se lo impidió. Por lo tanto, yo he jurado a los descendientes de Elí que su maldad no será perdonada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Samuel se quedó acostado hasta que amaneció, y fue y abrió las puertas de la casa del Señor. Pero temía revelarle a Elí la visión que había tenido. Entonces Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío. Y él respondió: Aquí estoy. Y Elí dijo: ¿Qué fue lo que el Señor te dijo? Te ruego que no me ocultes nada. Que Dios te castigue y aún más, si me ocultas lo que Dios te dijo. Y Samuel le dijo todo, sin ocultarle nada. Entonces Elí dijo: Pues él es el Señor, y hará lo que mejor le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él, y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues allí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Primera de Samuel 4, versión Reina Valera 1960. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron:
¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed valientes, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Juan 5, versión Nueva Biblia Viva. Les aseguro que el que presta atención a lo que digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, porque ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya viene la hora, y ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo, y ha permitido que el Hijo tenga también vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para que juzgue, ya que es el Hijo del Hombre. No se sorprendan por esto, porque viene la hora en que todos los muertos oirán su voz, y saldrán de los sepulcros. Los que han hecho lo bueno resucitarán para tener vida, pero los que han hecho lo malo resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta.
Juzgo por lo que oigo, y mi juicio es correcto, porque está de acuerdo con la voluntad del que me envió y no de acuerdo con mi propia voluntad. Los testimonios a favor del Hijo. Si yo hablara en mi favor, ese testimonio no tendría valor, pues es otro el que habla en mi favor, y me consta que tiene valor el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio que tiene valor. No se trata de que yo necesite el testimonio de un hombre. Más bien digo esto para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida que alumbraba, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por un tiempo. Yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues lo que el Padre me ha encomendado hacer es lo que estoy haciendo, y es lo que demuestra que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Pero ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no han creído en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con cuidado las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que hablan de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto la gloria de los hombres, porque los conozco a ustedes y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. En cambio, si otro viniera por su cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo van a creer si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria del Dios único? Pero no crean que yo voy a acusarlos con mi Padre. Moisés será el que los acuse, ya que en él tienen puesta su confianza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Salmo 106, versión Biblia del Jubileo. Aleluya, alabad al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las valentías del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Señor, en la buena voluntad para con tu pueblo. Visítame con tu salud, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación, y me gloríe con tu heredad. Pecamos con nuestros padres, pervertimos, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, en el mar Bermejo. Los salvó por su nombre, para hacer notoria su fortaleza, y reprendió al mar Bermejo, y los secó, y les hizo ir por el abismo, como por un desierto, y los salvó de mano del enemigo, y los rescató de mano del adversario. Y cubrieron las aguas a sus enemigos, y no quedó uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Proverbios 14, versión La Palabra España. La mente sana vivifica al cuerpo. La envidia corroe los huesos. Quien oprime al pobre insulta a su creador. Quien se apiada del indigente lo honra.